Bienvenidos a Matemáticas Cercanas. Yo soy el profesor Amadeo Artacho y en este vídeo vamos a ver cómo se dividen potencias con el mismo exponente. Si os fijáis en la imagen, tenemos dos potencias que tienen bases diferentes. La primera tiene de base 8 y la segunda tiene de base 2 y sin embargo tienen el mismo exponente. En este caso, ambas potencias tienen como exponente 3. Pues bien, vamos a ver cómo se hace la división o cociente de potencias de igual exponente. Y el procedimiento es muy sencillo. El resultado de dividir dos potencias del mismo exponente es otra potencia cuya base se obtiene dividiendo las bases. En este caso sería 8 entre 2. Y el exponente va a ser el mismo que tenían las potencias, es decir, el exponente se mantiene, que sería en este caso 3. Y ya simplemente si hacemos operaciones, dado que esta división es una división exacta, haríamos 8 entre 2 que es 4 y nos quedaría 4 elevado a 3. Así es que ya habéis visto qué sencillo es. Para dividir potencias de mismo exponente tenemos que dividir las bases y dejar el mismo exponente. Una regla que funciona muy bien en las operaciones con potencias es que lo que es igual se queda igual. Como los exponentes son iguales, pues se mantiene el mismo exponente. Pero ¿por qué podemos hacer una división de dos potencias que tengan el mismo exponente de esta forma tan sencilla? Para explicarlo voy a utilizar el ejemplo de antes y lo que voy a hacer es la primera de las potencias, 8 al cubo, la voy a escribir en forma desarrollada, es decir, como el producto de la base, que es 8, multiplicada por sí misma y apareciendo 3 veces porque es lo que nos indica el exponente. Y ahora la otra potencia también, 2 al cubo, la voy a escribir en el denominador de nuestra fracción, ya que es la potencia entre la que estamos dividiendo, y la voy a escribir también de forma desarrollada. Sería entonces 2 por 2 y por 2, es decir, la base que es 2 aparece multiplicada por sí misma 3 veces. Pues bien, lo que voy a hacer ahora es agrupar estos factores que tenemos aquí tanto en el numerador como en el denominador de la siguiente manera. Voy a coger un 8 y un 2 que se están dividiendo y los tengo una vez. Voy a hacer lo mismo con otros dos de ellos y hago lo mismo con los otros dos que me quedan. Fijaros que los he agrupado de esta manera. Tengo 3 veces 8 entre 2 y esto es equivalente a lo que teníamos antes. Bueno, pues si escribimos esto ahora en forma de potencia, el factor que se está repitiendo sería 8 entre 2, esa sería nuestra base, y el exponente sería 3. ¿Por qué? Porque aparece 3 veces. Y esto es justo lo que teníamos antes. Fijaros que habíamos dividido las bases y habíamos dejado el mismo exponente. Y simplemente, como hicimos antes, si dividimos 8 entre 2, dado que es una división exacta, nos quedaría 4 al cubo. Así es que aquí tenéis la explicación, a través de un ejemplo, de por qué podemos dividir potencias de igual exponente de esta forma tan sencilla y directa. Vista ya cómo se hace la división de potencias de igual exponente, vamos a hacer estos ejemplos de aquí para que se nos quede todo mucho más claro. Si nos vamos al primer ejemplo, tenemos 21 elevado a 8 entre 3 elevado a 8. Fijaros que las dos potencias tienen el mismo exponente. Bueno, pues para dividirlas, como hemos comentado antes, tenemos que dividir las bases, 21 entre 3. La división de 21 entre 3 es exacta y nos da de resultado 7, esa sería nuestra base, y el exponente, como habíamos dicho antes, se mantiene igual. Recordad, lo que es igual se queda igual, es decir, en este caso sigue siendo 8. En el segundo ejemplo tenemos menos 27 elevado a 5, es una potencia que tiene la base negativa, y lo sabemos porque está la base entre paréntesis. Y la dividimos entre 9 elevado a 5. Ambas potencias tienen el mismo exponente, así es que simplemente tenemos que dividir las bases, menos 27 entre 9, si hacemos regla de signos, menos entre más es menos, y nos queda menos 3. Y esta sería la base de nuestra potencia. Y el exponente pues sigue siendo el mismo que tenían las potencias, es decir, 5. Fijaros que he puesto la base entre paréntesis, ¿vale? Para indicar que la potencia tiene base negativa. Y bien, si recordáis el vídeo sobre potencias de base negativa, todas las potencias de base negativa las podemos escribir como una potencia de base positiva. El resultado en sí será positivo o negativo dependiendo de cómo sea el exponente. En este caso tenemos una base negativa y un exponente impar.
Y cuando ocurre esto, nuestro resultado va a ser negativo. Eso se obtiene de hacer regla de signos, ¿vale? Lo podéis ver en el vídeo que os comentaba. Pues bien, tenemos resultado negativo y ahora ya sí, 3 elevado a 5. Fijaros que este menos no forma parte de la base, sino que afecta a toda la potencia. La potencia en sí, 3 elevado a 5, tendría la base positiva, pero el resultado final va a ser negativo. Si ahora nos vamos al tercer ejemplo, tenemos 6 elevado a 7 entre 4 elevado a 7. Bueno, pues como es una división de potencias de igual exponente, tenemos que dividir las bases, es decir, 6 entre 4. Pero si os fijáis, no es una división exacta como ocurría en los dos ejemplos anteriores. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo vamos a escribir esa división en forma de fracción. 6 entre 4 sería 6 partido por 4. Y ahora ya, esta va a ser la base de nuestra potencia, la vamos a poner entre paréntesis y la elevamos a 7, que era el exponente que teníamos. Fijaros que se trata de una potencia cuya base es una fracción. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si os fijáis en la base de nuestra potencia es una fracción que se puede simplificar. Podemos dividir tanto el numerador como el denominador entre 2. Pues si lo hacemos, nos queda entonces 3 medios y todo ello elevado a 7. Y vemos ya el último ejemplo, tenemos dos potencias que tienen base negativa y que tienen el mismo exponente y las estamos dividiendo. Pues tenemos que dividir menos 2 entre menos 5. Si dividimos menos 2 entre menos 5, primero, teniendo en cuenta la regla de signos, menos entre menos es más. Pero esa división, igual que nos ha pasado antes, no es exacta. La escribimos en forma de fracción, serían 2 quintos. ¿De acuerdo? 2 quintos positivo, porque hemos hecho menos entre menos más, regla de signos. Y ahora ya, esta base, que es una fracción, la ponemos entre paréntesis y la elevamos al exponente que teníamos, 3. Es decir, dividimos las bases, si no es una división exacta lo escribimos en forma de fracción y dejamos el mismo exponente. Y 2 quintos no podemos simplificarlo, es una fracción irreducible, así es que habríamos terminado ya con esa división. Bueno, pues ya hemos terminado con el vídeo de división de potencias de igual exponente. Si tenéis cualquier duda, me la podéis poner en comentarios. Podéis darle a me gusta si os ha resultado útil el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y ya sabéis que tenéis la campanita para poder activarla y no perderos ningún vídeo. Como siempre os digo en todos los vídeos, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.